Antes de empezar, haremos una breve advertencia narrativa. Esto no será la historia del fútbol rioplatense, sino que te contaremos una historia posible, nuestra historia, y de una forma sencilla para que todos puedan seguirla. Una historia que simplifica cientos de horas de lectura, investigación, entrevistas y preguntas. Nuestras preguntas, que hemos elegido trasladarte e intentaremos responderte con el estilo Río de la Pelota. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta historia de magos y piruetas, de alquimistas y acróbatas. ¿Pero de qué hablas? Vamos a seguir con el fútbol, ¿no? ¿O le estás cerrando de podcast? ¡Claro que no! En este viaje al pasado, además de fútbol, hay mucho más. Y hoy te propongo ver pasos de ballet y trucos de galera. Ahora te seguí, tenés razón. Pero antes, recapitulemos. Te veníamos contando los pasos de cómo el fútbol se transformó en fútbol criollo. Cómo las escuelas inglesas con tinte escocés contagian al ex gaucho argento. También te dijimos que en Montevideo el Barrio Sur y el Candombe recibían la pelota de trapo para convertir sus pies en manos de tanto amasarla. Te explicamos que la prensa siempre tuvo un rol clave en el nacimiento del nuevo show en este Río de la Pelota. Y entonces te dijimos que empiezan a aparecer las pasiones. Se terminaba el té de la tarde y nacía el futbolero más irracional. Este de hoy será otro episodio que te ayudará a entender cómo el criollo se fue metiendo de lleno en la conversación. Porque ese impacto no solo golpea en el espectador, sino que también invade los principales protagonistas que se dan cuenta que son las estrellas de este nuevo circo romano que lo conquista todo. Y de ello te tenemos que hablar. Al fin de cuentas, son los más importantes de esto, ¿verdad? A veces no parece, pero sí. Hablamos de los players o futbolistas, claro. Es que los caballos dorados de este circo romano todavía no cobran un sope. Aún habiendo nacido la oportunidad de negocios, porque ya del potrero argentino y el campito uruguayo han empezado a surgir grandes jugadores, el bolsillo sigue vacío. Por ahora el perfil de jugador es amateur, de origen humilde, que en el mejor de los casos tiene un oficio como todo el mundo y que se convierte en mago los domingos para hacer delirar estadios que ya empiezan a albergar miles de personas. Y acá queríamos llegar, al punto límite de la historia. Punto en el que los británicos empezaban a convertirse en minoría, pero sin embargo, todavía quedaban vestigios de su presencia. Existió un periodo de tiempo en que este circo vivió un proceso de transición donde se va dejando de lado lo que se conocía como el fútbol heroico de esos primeros sportsmans que jugaban solamente por el honor, y ahora se camina hacia un nuevo tiempo en que el futbolista se profesionalizará y empezará a cobrar de a poco, muy de a poco, lo que le corresponde. ¿Cuándo la clase obrera a fuerza de campito y potrero desplaza a la aristocracia para adueñarse del fútbol? De esto queremos conversar contigo que estás del otro lado. Esto es Río de la Pelota, un podcast sobre la otra cara del origen del fútbol rioplatense. Y hoy te vamos a contar cómo el último vestigio de fútbol inglés abandonaría su patria para siempre, y así aprenderíamos por aquellos años a hablar el español más lunfardo del Río de la Plata. También te vamos a hablar de una de las primeras transferencias de futbolistas del mundo fuera de las Islas Británicas, y de cómo el campito argentino y el potrero uruguayo se terminarían de integrar para siempre a ese escenario de ilusiones y lucecitas de colores deportivas. Justo al llegar la primavera de 1910, a la primera división del Club Nacional de Montevideo, que a esa altura ya era uno de los 2 cuadros más populares del Uruguay, llegan de diferentes formas 4 jugadores, pero con otro oficio: albañilería. Esto era algo que estaba empezando a suceder con los jugadores criollos, el multiempleo.
Pero de esos 4 players laburantes que iban a probar suerte al club tricolor, el que más nos importa hoy es uno que había crecido en el barrio de La Blanqueada, en las cercanías del Parque Central, la histórica cancha del Club Nacional de Fútbol. Se llamaba Ángel Romano y por suerte, y gracias a las brujas del tiempo, hoy lo tenemos entre nosotros. Bienvenido, Ángel. Tuya la pelota. Soy Ángel Romano, o el loco, como prefieran. En 1910 era un mocoso que había aprendido a jugar a la pelota en la mismísima cancha Nacional. Y como tantos otros grandes que vendrían después, de chingolo travieso me había convertido en el alcanzapelota de dicha institución. Y mal no recuerdo, en aquellos días había cumplido hace muy poquito los 18 años. Tenemos que explicarte que a esa altura, primera década del siglo XX, en Montevideo, al igual que ya ocurría en otras ciudades del Río de la Plata, ya había decenas de equipos de fútbol y se multiplicaban las ligas en los barrios, y llegar a jugar en el primer equipo de Nacional, uno de los grandes de la zona, con solo 18 añitos, era verdaderamente difícil. Es decir, llegaban los cracks. Es cierto que los equipos no tenían una gran estructura institucional aún, que el tesorero o hasta el mismísimo presidente de la época podía ser a la vez un jugador titular entre los 11 del domingo. Nacional era uno de los equipos que tenía un funcionamiento así, de este tipo, ya que estaba dirigido y organizado por un grupo de aristócratas de la época que no solo definían cuestiones institucionales, sino que definían quiénes serían los 11 titulares. A estos dirigentes, y en muchos casos también jugadores, pertenecientes a clases adineradas, se los denominaba cuelludos por parte de las clases sociales más bajas. Estos cuelludos, los que definían los 11 del domingo, no toleraban ni pobres ni albañiles en su club. Por eso se los llamaba así. Pero no te alarmes. Para ese entonces, todavía esto era algo habitual en los equipos de origen burgués en prácticamente todo el mundo, no solo en Uruguay. No era cosa solo de Nacional de Montevideo. Pero en ese lejano 1910 y en los años siguientes, en el Río de la Pelota, ocurrirían algunas cosas que generarían muchas consecuencias en el deporte rey y que, como tantas otras que te venimos contando, llegan hasta nuestros días. La historia cambiaría para siempre en cuanto a la inclusión social de los jugadores, y esta revolución silenciosa sería liderada por uno de los primeros reyes de la gambeta, llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo de aquel entonces. Y hablando de piruetas y de circo, en este episodio te hablaremos de este tal Ángel, el del circo romano. No es juego de palabras, hablamos de Ángel Romano, un tipo recordado justamente por sus acrobacias y piruetas, y que, como muchos otros símbolos del fútbol rioplatense, sería calificado de loco, bailarín e impredecible. ¡Ja! Y como el rey de la gambeta, claro. Montevideo, 12 de septiembre de 1910. Ayer el team de Nacional derrotó por 4-1 al team de Central. 3 de los 4 goles fueron convertidos por el jovencito debutante Sábato Ángel Romano. El diario El Día le otorga al mencionado Sportman el reconocimiento de hombre del fiel, y la gente le llama el loco. Dicen que las cosas que hace solo en ese estado. Locura. A ver, ya sé de qué quieren hablar ustedes, de mis locuras en Nacional. En el año 1910, el equipo de Nacional hacía ya varias temporadas que no ganaba títulos. Siempre me acuerdo de que el centro delantero titular era Canturi, un 9 conocido como el rey del pechazo a los arqueros, porque los pechaba y los metía con pelota y todo para dentro del arco. Sí, no sé por qué te llama la atención. En aquella época todavía estaba permitido pechar a los arqueros y hacer el gol metiéndolos con pelota y todo para adentro. Bueno, aquel domingo, un 11 de septiembre de 1910, Canturi no podía jugar debido a una lesión. Sí, como tantas veces el azar tiene su cuota. El dios del fútbol había tirado los dados y debutaba Romano. Ese mismo dios al que justo se le ocurrió que Maradona le hiciera 2 goles a los ingleses, o que 30 años después se los hiciera Luis Suárez, ¿no? Romano, Maradona, Suárez, 3 pibitos de barrio, 3 albañiles de la historia de los confines del Río de la Plata, ahí,
en el centro de la escena. ¡Tremenda escena del Río de la Pelota! Se armó todo para que este jovencito atrevido debutara aquella tarde pese a la voluntad de los dueños del cuadro, los propios cuelludos. Al pibe no hubo otra que ponerlo de titular y como ya oíste, esa tarde el loco Romanos no perdonó y sus goles marcarían el rumbo de la historia del fútbol. Y no estamos exagerando, Escuchá y sacá tus conclusiones. Mirá si habrá sido importante que a raíz de esta temporada de Romano en Nacional, y pese a que ya se había ido previo al comienzo del campeonato siguiente, es decir, el campeonato de 1911, el diario El Día informará que el Club Nacional de Fútbol cita a una asamblea general con el objetivo de tomar una decisión de una vez por todas. ¿Puede jugar o no estos chicos venidos del populacho? Aquel partido terminó por crear dos facciones que dividían al club. De un lado, los últimos aristócratas jugadores. Del otro, ciertas figuras sociales que apoyaban la democratización del juego y que apoyan que jueguen los mejores, sin importar las clases sociales. Estas dos facciones intentarán quedarse con el proyecto del Club Nacional. Claro, sí, pero déjame que te explique porque te salteaste varios pasos y así no va a entender nada. Porque ese era el problema de Nacional. Faltaba entendimiento. En aquella asamblea estaba Pacheco de un lado, histórico símbolo del Nacional conservador, y por el otro, una dirigencia que se rebelaba. Montevideo, 1 de marzo de 1911, días previos al comienzo del campeonato. El Club Nacional de Fútbol anuncia la convocatoria a Asamblea General a sus socios. A ver, señores, por favor, orden y silencio, por favor. Soy Jorge Pacheco para los que no me conocen. Half derecho de este club desde 1908, señores. Lo que estamos diciendo, señores, es que si todo sigue así, desde ya anunciamos que mis compañeros y yo nos rehusamos a formar parte del plantel. No pensamos rozarnos con una punta de mugres, que no pueden andar ni bien vestidos. No hay lugar para los albañiles en este sport de caballeros. Lo siento mucho, señores. Lo siento mucho de verdad. Muy bien, señor Pacheco. Es indudable que esta punta de mugres a la que usted se refiere, el año pasado revolucionó nuestro team. Y de no ser por las malas actuaciones de los cuelludos como usted, que ocurrieron justamente antes de que ellos comenzaran a ser titulares, hubiésemos campeonado. La prueba está a la vista. Nuestro equipo empezó a ganar sin parar. ¿Qué estás queriendo decir con discurso inmoral que rompe con todos los principios de un deporte de caballeros? Nosotros somos gente de bien, y lo que está diciendo es una ofensa hacia mí y a mis compañeros. Déjeme terminar, señor Pacheco. Lo que quiero decirle es que usted está anteponiendo la vestimenta y la imagen de nuestro club a la victoria. Y yo no estoy de acuerdo con ese criterio y propongo que votemos. Y así fue. Luego de aquella asamblea, los amigos de Nacional me fueron con el chisme. Los cuelludos estaban locos y creían que el fútbol no iba a cambiar. Después me decían piantado a mí, no seas mal. Che, estaba caldeado el ambiente, Y así perdieron los cuelludos. Ese día marcaría un hito. Con la llamada crisis de los cuelludos, el fútbol cambiaría para siempre. Así comenzará de algún modo el éxodo de toda una cultura, en Nacional y en el mundo entero. El parque jurásico de la cultura que ponía el apellido por encima de la competencia, poco a poco se irá extinguiendo. Por ello, en 1912, Carlos Stroessneger, quien escribe el primer libro de fútbol en español por estos lares, hablaba del fin del fútbol heroico. Porque se estaba dinamitando un estilo y una forma de jugar. Ya vas a entender. Al culminar la asamblea del año 1911, Nacional tendrá entonces una nueva directiva, con el joven de 26 años José María Delgado a la cabeza. Médico, poeta, político y por supuesto dirigente deportivo, fue uno de los más importantes presidentes del Club Nacional de Fútbol que comenzaba a cambiar. Todos los cuelludos pedirán pase a otro equipo y a partir del 6 de marzo de dicho año, el club tricolor se embarcará en la empresa de conseguir e inscribir nuevos futbolistas, emitiendo un comunicado público que aparecerá en diversos periódicos locales.
como ya viste que era costumbre. Fíjate, la situación era de verdad extraña, pues un equipo de primera división que puede usar el mejor estadio de la ciudad y tiene una gran masa de seguidores, no tiene 11 ciudadanos para poner en cancha, faltando solo unas pocas semanas para el comienzo del campeonato, che. Pero ya lo dijo otro futbolero como Albert Einstein: en las crisis se esconden los mejores éxitos y las transformaciones más importantes de la vida. Pero volvamos un poco a la gloriosa tarde del debut de Romano en Nacional, porque para esa tarde en que Canturi no podía jugar, se decidió, en medio de interminables discusiones, que entrase el botija Ángel Romano. Romano hizo un hat-trick y Nacional volvió a la senda de la victoria. Pero además, como ya escuchaste, esta banda de albañiles juega tan bien en los últimos partidos de la temporada que Nacional cambia drásticamente la pisada, escalando en la tabla de posiciones. Pese a ese debut brillante y ese final de campeonato esperanzador, en el vestuario de Nacional los albañiles aún eran resistidos. Sí, aquellos trabajadores de la construcción encabezados por el Loco Romano, llegada la última fecha del torneo, fueron excluidos del once titular por el ala burguesa del club, si te parece decirle así. Es decir, dado que no existía aún la regla de realizar cambios, los 11 que entraban morían en la cancha. Romano, la nueva promesa del fútbol uruguayo, no entraría ni un minuto en el partido final. Ese último partido del campeonato de 1910 fue para mí la gota que rebasó el vaso. Yo no vi venir aquella revolución que vendría el año siguiente, en 1911. No estaba para fumármela otra vez, ¿entendés? O sea, no iba a ser suplente de alguien que no me ataba los cordones de los zapatos, capaz. Vestuario de Nacional luego de la última fecha del torneo de 1910. Vení, loco, vení. Hablemos suave, vení, que hay gente acá a la vuelta, vení. ¿Qué te pasa, loco? ¿Estás paranoico, che? Mire, compadre, yo palpo la existencia de un rechazo en el vestuario. No le voy a mentir. Y lo confirmo ahora cuando luego de varios partidos entre los titulares, demostrando suficiente calidad como para ser el futuro scorer del team, el giorno del último partido del campeonato se decide, así todo, dejarme en el chaper. No me vengas con pero. Es así, colega. Les voy a dar su merecido el año que viene a estos pataduras que me dijeron que no te peines, que en la foto no salís. Ah, ¿es cierto lo que dicen entonces? ¿Te vas a ir? Sí, yo. Los del barrio Piñarolo me tentaron. Y estoy dolido como cualquier perejil de un tango. Yo sé lo que valgo, ¿viste? Y sí, ya acepté la propuesta. Voy a jugar el campeonato que viene con la amarilla y negra. Sin duda hubiera querido otra cosa, pero empiezo a pensar que debo buscar lo mejor para mí. Y así como está Nacional, no tengo lugar. Más sí, loco, pero no tonto. Algún día todo cambiará, colega. Pero pará. ¿Por qué le decían loco? No estaría ya en el club para ver la famosa asamblea que te hemos contado, pero seguro la celebraría a la distancia. La historia da revancha y el loco las tendría. Te cuento un poco lo que era Romano en aquel tiempo y lo que se perdía Nacional. Natalio Perinetti, jugador argentino contemporáneo de Romano y otro crack de la época que salió campeón de 6 torneos argentinos jugando para Racing de Avellaneda, alguna vez dijo: los que dicen que Pelé fue el mejor jugador del fútbol del mundo es porque no vieron jugar a Ángel Romano. Yo lo vi a los dos muchas veces y no me caben dudas. Sí. Ponele que fui uno de los primeros magos con la pelota. Me gustaban las gambetas más complicadas, las piruetas más risueñas, la pisada, la amasada, el taquito, el mondonguillo, la de hacerla dormir sobre el empeine de la alpargata, lo de pararla y dejarla seca abajo del pie cuando venía de alto, lo de pegarle 5 o 6 veces seguidas de cabeza sin dejarla caer, cosa que para entonces era una hazaña. Cuando alguno me daba una patada, mirame las gambas como las tengo, le decía: por cada una que me pegues, le decía, te voy a hacer un drible que se van a reír todos en la tribuna. Eso, ahí tenés. Por aquel entonces solamente un loco podía hacer eso, y fue así como le quedó el apodo al Loco Ángel Romano. Ese fue el primer loco de acá. No fue ni Abreu, ni Palermo, ni Bielsa, ni Gatti. Fue Romano, rioplatense gambeteador como el tango. Tomá. Retomemos la historia de hoy. Dado el rechazo en el club de sus amores,
El loco Romano se va a Peñarol. Pará. A Peñarol no me fui. Yo me fui al Kurk. Déjame corregirte porque yo no siento que me haya puesto la camiseta de Peñarol. Yo dije que me llamaron los del barrio Piñarolo. No que jugué en Peñarol. Me puse la amarilla y negra, pero del Kurk. Bueno. No entremos hoy en esas discusiones. Digamos que Romano se va a los aurinegros y eso es lo que genera, antes del comienzo del campeonato de 1911 en el Club Nacional de Fútbol, una verdadera guerra interna de la que ya te contamos el final. La gente de bien, como se hacían llamar los más acomodados, harían estallar un conflicto debido a la inclusión de plebeyos, como les decían a los otros, en la oncena titular. Aquella crisis entre la gente de bien y los plebeyos, entre los cuelludos y la punta de mugres, debe ser reconocida como uno de los íconos de la historia del fútbol, ya que fue una lucha por la democratización del fútbol criollo. Y estaba ocurriendo acá, en el Río de la Plata. Fíjate que la trillada historia de la estrella futbolística que proviene de un origen humilde, que había aprendido a jugar en el campito y que los fines de semana alcanzaba la pelota en algún estadio, empieza a repetirse en loop exactamente a partir de aquí. El campito y el potrero se volvieron la mayor fábrica productora de jugadores de fútbol del mundo cuando se les da lugar para jugar en primera. Pero hasta ese año, 1911, donde nos tiene parado el relato, esto no era nada común. Al contrario. No entendés qué es ese ruido de barco, ¿no? Sigamos con las vicisitudes de Romano. Después del debut en Nacional y su pasaje sin escalas por los aurinegros, en 1913 volverá a cambiar de cuadro, pero ahora también de orilla del Río de la Plata. Esta vez, el loco, junto al hincha de Boca, escribirán una de las primeras páginas de otra historia también muy conocida al día de hoy, la de los futbolistas uruguayos que se convierten en ídolo de multitudes en la Argentina. El Club de la Boca, originalmente formado por un grupo de inmigrantes genoveses en el año 1905, allá donde también se gestaba el tango, había empezado a crecer y para esos años empezaba a mostrar que estaba para cosas serias. Ese año en que jugaría su primera temporada en la primera división, su comisión directiva dará muestras de su carácter visionario: mirar el mercado uruguayo. Tenés que saber que el fútbol del Río de la Plata era para entonces una cosa sola. La conexión era tan habitual como en la época de la dominación española. La independencia era formal nomás. Los jugadores iban y venían en una noche en el vapor de la Carrera. Este barco, que era el dinosaurio del buquebús, arribaba todos los días justamente en el puerto de la Boca. Entonces, no fue nada difícil que llegaran a buscar a Romano los dirigentes del Club Ceneice. El barrio de la Boca, de donde surgen Boca y River, barrio proletario, sufrido, tanguero y futbolero, era un barrio hecho a la medida del famoso gambeteador. Y entonces, así fue que luego de que lo autorizaran sus padres, tenía apenas 18 añitos, el loco Romano se muda a Buenos Aires para vestir la blusa azul y oro. Ángel Romano no fue tan difícil convencerlo, eso está claro. Lo verdaderamente complejo y original del caso fue que a alguien se le ocurriese tal idea. Hoy parece fácil porque ya está instalado en el mercado del fútbol que los grandes equipos de Argentina se refuercen con jugadores como Francescoli o el Manteca Martínez. Pero las primeras veces son las primeras veces. Uno de los que anduvo enredado en la operación azul y amarilla fue un tano llamado Antonio Buccelli, este Ceneice pseudo contratista y dirigente a la vez que había dedicado su vida al club bostero. El Tano Antonio se convertiría en un amigo entrañable, ¿sabes? Hasta me convenció de retomar los estudios y todo. Tan así fue nuestra amistad que en el futuro yo siempre le tendría reservado hasta el último día de su vida un cuartito en mi casa de Montevideo para que el viejo Antonio se tomara vacaciones. Le encantaba cruzar el charco. Un tipazo el Tano. Contextualicemos y demos algunos datos sobre los mercados de transferencia de ese momento, que por supuesto no se le llamaba así. Bueno, para 1903, huyendo de la guerra civil, los hermanos Céspedes, tal vez los primeros futbolistas criollos de la historia del fútbol uruguayo, habían continuado jugando al fútbol en Argentina en el club Barracas. Pero aquello no había sido una transferencia, claro está.
Ahora estamos en 1913, pero para que tengas una idea, recién será en 1925 que Julio Livonati de Newell's de Rosario es transferido al Torino de Italia sin jugar en Buenos Aires. Primer latinoamericano a Europa sin escalas. Por eso este pase de Romano a Boca, aunque es un viaje más corto, es para nosotros un ícono en la historia del fútbol negocio. Es una operación de vanguardia de la década de 1910. Esto no fue casualidad. Por un lado, Boca, por entonces un prometedor club de tanos e inmigrantes, estuvo rodeado siempre por comerciantes buscando hacer negocios. Y por otro lado, un jugador estrella como Romano buscando hacer valer sus virtudes. Debieron entonces machar fácilmente como quien hoy lo hace en Tinder. Y es así que un día el fútbol inglés, que ya era fútbol, empezó a mostrar lugar para que se luciera la inventiva de los empresarios rioplatenses. Contá cómo te fue en tu debut en Boca, Ángel. Mira, pibe, debuté en una parada difícil. Nos tocó viajar a Rosario para jugar contra Rosario Central. Y mira que el viaje no era lo que es hoy en día. Viajabas toda la noche en el ferrocarril sin poder dormir 10 minutos. Debuté haciendo el juego de ala con Calomino. Desenchufamos 4 goles y fue tan buena mi carta de presentación que al bajar del tren en Buenos Aires me pusieron en andas. Nunca había vivido cosa igual. No podía creer el fanatismo que la hinchada se había agarrado conmigo. 1913, barrio de La Boca al día siguiente del partido de la victoria de Boca Juniors y el debut de Angelito Romano. Ma dimmi, Antonio, questo è il treno che viene di Rosario, ¿no? Sí, según mis cálculos tiene que ser, sí. Mirá toda la gente que está esperando. Deben venir los giocatori de Boca y deve stare il Yoruba. Ma i giornali dicono che l'uruguaiano è molto bravo, che ha fatto distrozo alla difesa rosarina. Tienen que venir ahí los giocatori, ¿eh? Vamos a pegarnos un pique y a recibirle como se merecen. Sí, no pongas esa cara. De los porteños se podrán decir muchas cosas, pero hay que reconocer que siempre fueron muy ingeniosos. Mucho más que nosotros, vamos a decir la verdad. Si todas las hinchadas del mundo hasta en otro idioma cantan sus canciones. Esta tal vez fue la primera de todas las que luego se exportarían al viejo continente. Aguantá, pará. ¿Te das cuenta? El mismísimo loco Romano te está contando que es muy probable que la ya clásica canción de aliento a un jugador uruguayo, que incluso hoy es posible oírla no solo en la Argentina, sino en cualquier cancha del mundo, fuera inventada por una barra de boquenses fanatizados con él. Este dato es tremendo. Pero esta linda historia del pasaje del Charrúa por Boca es el pie perfecto que queríamos generar, para poder pintarte lo que empezaría a ocurrir alrededor de la pelota negocio. Bueno, y ya de paso nos permite contarte el origen de la amistad de Boca Juniors y Nacional y de por qué Peñarol y River, Independiente y Racing, entre otros, quedaron en el bando opuesto. ¿Cómo? ¿No sabías de estas amistades entre clubes del Río de la Plata? Mirá que estas amistades tendrán que ver con los próximos episodios. Pero esta historia tiene mucho más de La Boca y de Montevideo. Tiene más de misterio y suspenso. Y por eso continuará en el próximo capítulo. ¿Seguirá el loco en Boca? ¿Volverá Romano al Uruguay? Te vas a morir de intriga por un ratito. Te esperamos en el próximo capítulo con el final de esta historia. Con la locura de Romano, el tango de La Boca y te vamos a explicar también qué es eso del amateurismo marrón en el fútbol. Esto fue Río de la Pelota, un podcast sobre el origen del fútbol moderno, de eso que nunca te contaron. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar más información en nuestro sitio web. Si te interesan nuestros contenidos, búscanos en redes sociales. Somos Río de la Pelota en Twitter, Instagram y Facebook.
También tenemos nuestro canal de YouTube, Río de la Pelota. Y podés encontrarnos en nuestro sitio web, riodelapelota.com. Sumate a nuestra comunidad interactiva.